Carlos Yepes, Félix, ¿quién es usted para que el público lo conozca? Bueno, gracias primero por la oportunidad que usted me brinda y por intermedio mío a la Fundación Expovida. Yo trabajo ya durante 35 años y a nivel de todo el país en el área de lo que es la psicología, especialmente en el área de tipo familiar y educativo. Entonces, dentro de estos parámetros, hemos ido adquiriendo una gran cantidad de experiencias y conocimientos que nos permiten tener ideas un poquito, a veces revolucionarias y otros también más claras, en relación al comportamiento y la conducta humana. Entonces, el estar aquí es porque simplemente después de tantos años de laborar con padres de familia, con niños, con jóvenes, con maestros y también con muchos trabajadores en algunas empresas del país, vamos recogiendo varios de los elementos que diariamente hacen una historia de vida social y familiar. Y entre ellos, sin duda alguna, algo que quisiéramos, si pudiéramos tener una varita mágica, desaparecer, es la violencia intrafamiliar. Comencemos por el principio, se suele decir, ¿no? ¿Qué es el femicidio? Ya. El femicidio, si usted le toma como un concepto aplicable a la ley, ellos tienen pues que dos palabras que son muy parecidas. Una de ellas es el femicidio y otra el feminicidio. Mucha gente las confunde, ¿no? Además, no tienen una diferencia mayor, porque por ejemplo, si usted toma en el caso de Marcela Lagarde, que es la que inicia este tipo de corriente sobre esta área del femicidio, ella habla de que generalmente femicidio, dice, es denominar a un conjunto de hechos que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres cuando concurre el silencio, la omisión, la negligencia, la inactividad de las autoridades encargadas. Entonces, ella le da ese toque. Y cuando habla normalmente ya del femicidio, dice, es cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea la seguridad para sus vidas en comunidad. Entonces, hay una leve diferencia en el hecho de que, al final, si nosotros tomamos en cuenta, es la desaparición humana de una vida, en este caso de una mujer. Pero en unos casos se lo toma simplemente por el hecho de ser mujer, o sea, una muerte por el hecho de tener el género femenino. Y en el otro caso, en cambio, ya se toma, como antes llamábamos, por ejemplo, la palabra homicidio, ahora en cambio es para especificar un femicidio. En los ejemplos que tenemos en la vida, ¿no? ¿Quién es el culpable para que se provoque el femicidio? ¿El hombre por ser una persona celosa en este caso? ¿O la mujer por ser, no sé, por tomar una decisión en un momento que no ameritaba? No sé. ¿Quién puede ser el culpable directo de un femicidio? Bueno, el femicidio simplemente es el que usted pueda observar ya el fin de un proceso. Pero generalmente, como muchas cosas que nos suceden en la vida diaria, el femicidio es fruto de muchos elementos. Unos son de tipo educativo, otros son de tipo social, otros son de tipo, en este caso, le diría yo, económico, otros son de tipo, como usted decía hace un instante, de inseguridad. En el femicidio entra también lo que es la autoestima, en el femicidio ingresa también todo lo que es actitudes. Entonces, en otras palabras, son muchas las fuentes que recogen estos conceptos para llegar a una etapa final configurada como el femicidio. Pero si queremos simple y llanamente decir por psicología, por comportamiento, por conducta, o en otro caso por biología del cerebro, todos pueden aportar para que generalmente entendamos mejor cómo prevenir el femicidio, más que cómo analizar por qué está ya el cadáver de determinada mujer en ese momento. Supongamos que una pareja está peleando, está insultándose, está en una violencia verbal y toda la cosa, y el hombre, en este caso, está muy violento, está insultador y toda la cosa. La mujer, por evitar eso, sale corriendo de la casa y automáticamente pasa un auto y le atropella. ¿Se llama femicidio? Eso ya no, porque generalmente ahí la condición de muerte de la mujer no fue un ataque directo, en este caso, de quien puede decirse es el culpable, digamos, la mano ejecutora
más bien ahí ya no pasaría a ser simplemente un suicidio. Pero en ese caso creo que el abogado al que usted ha invitado, con todos los conocimientos de ley, él puede argumentarle mucho mejor, porque en mi caso pues simplemente le estoy comentando cosas que oímos a diario en nuestro trabajo, él con el conocimiento de la ley. Pero sí puedo más bien llevarle la conversación a este ámbito. ¿Qué pasa o por qué generalmente se ve que el hombre es mucho más violento que la mujer? En eso tiene varios aspectos, y comience usted por algo que es básico. Comencemos por el hecho de que cómo funciona el cerebro humano. Esto nos va a encantar a todos porque nos aclara un montón de cosas que generalmente no son conocidas por la cantidad de personas, y por eso es que nuestras actuaciones van sin siquiera saber el porqué de nuestros hechos. Entonces empezamos. Si miramos el cerebro humano, está dividido en tres grandes áreas. Una que se llama cerebro reptiliano, que es el que de una u otra manera configura todas nuestras necesidades básicas. Pero ese cerebro, si pudiéramos darle una cuantificación, usted encontraría que representa en nuestro nivel de vida diaria por lo menos un 30% de nuestras acciones diarias. Y ahí está implicado el hecho de que usted tenga necesidades, por ejemplo, de comer, de vestirse, de dormir, necesidades de tomar líquido. ¿El femicidio puede darse más en la clase baja que en la clase media o la clase alta? Influye un poco el concepto educativo, pero generalmente ante la biología todos somos prácticamente iguales. Porque muchas veces clase alta, clase media, clase baja, nosotros lo establecemos más bien por condiciones de vida económica y social, más que porque en realidad significa un proceso evolutivo de vida. Entonces, si usted mira que hay problemas en la clase alta, hay problemas en la clase media y en la baja, como biología sigue siendo igual. ¿Cuál sería el papel de la mujer para evitar que, no sé, se llegue a este hecho? Porque la mujer, me imagino, como es inteligente, se va dando cuenta de que la violencia va a eso, vienen las amenazas y todo. ¿Cuál sería el papel de la mujer para evitar eso? Ya. No solamente el papel de la mujer, sino en general del mismo hombre y de la colectividad. Pero para explicarle esto, permítame completar lo que le estaba explicando. Entonces, 30% de nuestras actuaciones está en un cerebro, una parte del cerebro llamada reptiliano o instintivo. Actuamos por instinto. ¿Ya? Ahí está el miedo y todo lo demás, ¿verdad? Eso nos ha permitido como especie sobrevivir hasta ahora, porque si no hubiéramos desaparecido, si no hubiera sido por el cerebro. Luego viene una parte que es muy fundamental para nuestra explicación, y es el cerebro emocional o límbico. Entonces el cerebro emocional conlleva un 60% de nuestras actividades diarias. Si usted, Rafael, solamente suma 30 del límbico y 60 prácticamente de lo emocional, perdón, 30 del reptiliano y 60 del límbico emocional, usted está teniendo un 90% de nuestros actos que no están ligados con el control de la corteza cerebral. Entonces, apenas un 10% está hecho para el razonamiento humano, que todavía tampoco se puede decir tenemos un razonamiento muy bien estructurado, porque se supone, así dicen los investigadores en muchos casos, que ese 30% del reptiliano se generó en 300 millones de años. El otro 60% emocional fueron otros 300 millones de años, y que apenas 200.000 años llevamos con este proceso evolutivo del cerebro racional, donde esté el control de nuestras emociones. Sea lo que sea, por ejemplo, cuando una persona comete un femicidio, viene el arrepentimiento inmediato. O sea, actuó ¿en base de qué? Actúa en base al instinto y a sus emociones. Cuando usted dice viene el arrepentimiento, es que está pensando, pero lamentablemente es demasiado tardío. Entonces, fíjese, si nosotros pudiéramos sintetizarlo, el cerebro absorbe lo que está pasando a su alrededor, y en ese momento de crisis están pasando muchas cosas. El cerebro debería pensar, decidir y actuar, pero no, recibe el estímulo, ni siquiera pensó, decidió y actuó. Y por eso es que después de haber tenido semejante situación anormal, se da cuenta y ya es demasiado tarde. Bueno,
Mi querido amigo, vamos a seguir conversando con ellos, vamos a tener un poquito de música, siempre, ¿no? Carlos Yepes Félix, que nos acompaña aquí en Canela Íntima. Hoy el tema principal, femicidio, el tema que hoy involucra a nuestros miles de oyentes en este